Doctor, en el discurso inaugural como ministro de Economía en el 2001, usted planteó unas medidas económicas que fueron muy cuestionadas, sobre todo por el importante ajuste que implicaban. ¿Cómo y por qué esas medidas hubieran sido positivas para la nación en ese entonces? Esa pregunta me ha sido formulada muchas veces. Lo que yo quisiera primero aclarar es cuál era el contexto internacional en que eso ocurrió. La Argentina había crecido durante la década del 90 fuertemente y sobre todo había crecido en un contexto de estabilidad, lo que era muy valorado por la población. En el año 97 se produce en Asia una severísima crisis. Esa severísima crisis que afecta a Corea, Indonesia, a Tailandia, a todo el este de Asia, produce a nivel mundial una caída del precio de las commodities, del valor de lo que nosotros exportamos. Pero no solo nosotros. Esa caída muy seria del precio de las commodities repercute gravísimamente sobre Rusia. A tal punto que al año siguiente Rusia debe incumplir los pagos de su deuda, o sea, declara un default y genera una enorme crisis en el acceso a los mercados de capital de todos los países emergentes. Caben dos cuestiones muy vitales para nosotros. El grueso de nuestra exportación era commodity y se habían derrumbado. Segundo elemento es parte de nuestro financiamiento dependía de renovar la deuda. Al Rusia incumplir y cerrarse los mercados de capitales para los países emergentes, la tasa de interés para nosotros subió. O sea, los precios bajaban, los costos se nos incrementaban. El valor agregado se reducía, que es el que determina nuestro nivel de vida. Ambas crisis impactaron terriblemente sobre Brasil, nuestro vecino geográfico, una economía muy integrada a la Argentina que tiene 5 veces el tamaño de Argentina. Brasil no lo pudo aguantar en la crisis de la caída de sus precios y del aumento de sus costos y devaluó. Al devaluar, los precios de Brasil bajaron a la mitad, que es como todo lo que no era commodities bajaba a la mitad el precio para la producción argentina. ¿Qué es lo que determina todo esto? Todo esto determinaba que nuestra capacidad productiva, el valor de ella, lo que podíamos pagar, se reducía dramáticamente. Entre otras cosas, lo que produce la Argentina o lo que puede pagar son o salarios o gasto público. En general, si uno gasta en el sector público, tiene menos salario, si gasta más en salario, tiene menos gasto público. Eso es lo que queda en la Argentina. El gasto público es como un salario indirecto, que uno no lo evalúe igual que el salario de uno, no quiere decir que es como un salario indirecto. ¿Qué ocurría? Los ingresos de la Argentina se habían reducido. Ahora, el diagnóstico que yo tenía en marzo del 2001 es que ese fenómeno, extremadamente adverso para nosotros, era un fenómeno circunstancial, temporario. O sea, que las commodities se iban a recuperar, que los mercados de capitales se iban a abrir y que Brasil se iba a recuperar. No en ese momento, que lo que había que hacer era aguantar esa, digamos, adversidad temporal. En esa línea, lo que hicimos fue tomar medidas. Primero, las medidas fueron un corte muy fuerte a los subsidios a los sectores de más altos ingresos y los gastos de la política. No hubo otra cosa que eso. No hubo suba de impuestos porque el sector privado ya estaba muy golpeado por suba de impuestos que se habían hecho antes en ese mismo gobierno, y porque la naturaleza del problema era que se había achicado el potencial de la economía argentina porque se habían caído los precios de las commodities, de nuestras exportaciones industriales muy vinculadas a Brasil, y se habían encarecido los costos por el cierre de los mercados internacionales de capital. Entonces esas medidas
que no eran tan grandes. En realidad, las medidas eran 1.800 millones de dólares. Si uno lo pone en términos del producto de esa época, era una medida que era alrededor del 0,6 del producto. Era una medida que era alrededor del 2% del gasto público, 2,5% del gasto público. Era una medida muy pequeña. ¿Por qué era pequeña? Porque la economía argentina estaba bien organizada. Nosotros, a diferencia de hoy, el gasto público de ese entonces era 2/3 del de hoy. O sea, no teníamos un problema estructural. A lo mejor había un pequeño exceso ahí, que era el que las medidas trataban de corregir, pero básicamente la economía estaba bien organizada. En otras circunstancias, bajo otra organización institucional, por ejemplo, si Argentina hubiera tenido un tipo de cambio flotante, parte de esa corrección la hubiera hecho que el tipo de cambio se hubiera devaluado y no, sin hacer nada, eso hubiera producido el recorte. Ahora hay que recordar que nosotros nos habíamos vinculado 1 por 1 con el dólar, después de quitarle 13 ceros a la moneda, cada cero es 1000% de devaluación, o sea, habíamos devaluado a lo bestia. Y toda nuestra estructura institucional, todo nuestro código civil, todos los contratos estaban expresados en esa convertibilidad. Eso es tan importante de entender, ahora es más fácil de entender que en ese entonces. ¿Con qué hicieron los países del euro cuando tuvieron una crisis? Ninguno rompió el vínculo. Todo lo que hicieron fue un programa, discúlpenme, no es una cosa arrogante, pero es para que se entienda, a la López Murphy. O sea, hicieron recorte del gasto para poder sobrevivir, justamente tratando de evitar destruir la institucionalidad. Para ser, digamos, totalmente claro, no fue una cosa muy profesional ese programa. Mucha gente me dice, ¿por qué no subió más los impuestos? Bueno, por una razón muy sencilla. Los impuestos al comienzo de la administración del presidente de la Rúa habían sido subidos fuertemente. Yo no estuve de acuerdo, era ministro, pero acepté el paquete, porque estas cosas uno cuando está en una gran coalición tiene que ser, digamos, flexible. Entonces ya habíamos subido los impuestos, no podíamos volver a hacerlo. Entonces había. A veces me dice, bueno, ¿por qué no había un tipo de cambio flexible? No había un tipo de cambio flexible por la historia que habíamos tenido. Obviamente, si hubiéramos tenido flexibilidad de tipo de cambio, hubiéramos tenido otros mecanismos de corrección, pero no los teníamos por los problemas que habíamos tenido antes. Entonces, es un programa muy balanceado, yo creo que visto, no con los ojos de ese momento, visto ahora que sabemos todo lo que pasó, ese programa era apropiado, era muy apropiado porque evitaba que perdiéramos la confianza. Porque claro, era un programa, es cierto, recio, que afrontaba el problema, la raíz donde estaba, generaba las expectativas de que iba a haber una firmeza para mantener el equilibrio fiscal inolvidable y que el mecanismo de salida era que se normalizaran lo que había causado el problema, es decir, que la tormenta terminara. La tormenta terminó y ahora le puedo hacer una confesión, es muy, muy simpático. Yo lo que necesitaba en ese programa era que la soja pasara de 140, 150 a 250. Pasó de 140 a 600. Eso iba a ser, si hubiéramos mantenido la regla de juego, hubiéramos volado, no navegado gallardamente. Hubiéramos sido una Chris Craft que se paraba en el agua de la velocidad que hubiéramos ido. Hubiéramos creado un activo vital, que es la confianza en nosotros mismos, la capacidad de respetar las reglas, de cumplir los compromisos. Eso era un activo formidable, no para mí. Por supuesto, yo era joven y había mucha gente que decía que era muy ambicioso y que si me iba muy bien, bueno, es inevitable que esas especulaciones se hagan. Pero digo, hoy sabemos lo que pasó. Y sabemos que si hubiéramos hecho eso, el prestigio de nuestro país, además piensen en otra cosa que era muy importante de entender. En ese momento pagábamos 2 sistemas jubilatorios, ahorrábamos y teníamos los ahorros
para los nuevos jubilados que iban a venir en el futuro, y le pagábamos a los viejos jubilados del sistema de reparto. O sea, pagábamos dos sistemas. Uno de estos, el viejo sistema, iba desapareciendo por acción vegetativa. Entonces, en el largo plazo, nos sobraba el dinero así. Lo que pasa es que teníamos que llegar. Yo recuerdo una frase que usé en el gabinete que va a ser muy, muy simpática para todos ustedes. Yo había nadado en agua abierta, entonces lo que decía es, yo ya veo la orilla, yo sé cómo llegar a la orilla. Y era vital llegar a la orilla. Y se veía donde llegábamos, y la llegada a la orilla era que este sistema dejaba de existir, teníamos que hacerle ver a la gente que podíamos sostener, que éramos solventes, que no era que que nos habíamos endeudado sin ton ni son. Por supuesto hubiera sido mejor que no nos hubiéramos endeudado, eso no hay duda. Eso no lo podía controlar, yo no puedo hacer que la historia vaya para atrás. Lo que puedo hacer es enfrentar el problema tal cual es y canalizarlo para salir adelante. A mí me parece ahora, con el beneficio de lo que ocurrió, que ese camino era el más apto, es el que llevó adelante Europa y seguramente hubiera sido el más eficaz para lidiar con esa situación tan difícil y tan extrema que vivimos. En el contexto actual, ¿estas propuestas tendrían cabida o deberían ser aún más radicales? Esto actual es diferente, no, la situación tiene otro origen, la pandemia tiene otra naturaleza. Lo que es vital en este contexto es que tengamos un plan razonable de cómo afrontamos la pandemia en lo sanitario y en lo económico. Una de las grandes preguntas siempre es cómo vamos a pagar la guerra. Es la pandemia en el fondo, una guerra, no contra otro pueblo, otros seres humanos, sino contra un virus. Y la figura de la guerra es importante porque se va a terminar la guerra y la humanidad la va a ganar. Ahora, el problema es cómo resolvés lo que tuviste que hacer durante la guerra. Y es muy importante entonces que afrontar la guerra no nos produzca una catástrofe. Y tiene que haber un plan de cómo pagar la guerra y cómo corregir lo que estuvo mal de la guerra. En ese sentido, yo diría que la economía argentina de hoy está mucho más deteriorada de lo que estaba en el 2001. En el 2001, como expliqué en la pregunta anterior, el país estaba bien organizado, gastaba 2/3 de lo que gasta hoy en términos de la producción, tenía reglas de juego muy constructivas, o sea, teníamos un sistema que era copiado en el mundo, las regulaciones nuestras estaban bien armadas. Entonces, nada de eso tenemos hoy. Hoy necesitamos rearmar un sistema de reglas de juego, de incentivos apropiados, de volver a cauce las políticas que desarrollamos, y yo creo necesitamos una institucionalidad que en ese momento tenía. En ese momento, mal o bien, la caja de conversión nos ponía una regla monetaria. Había una regla fiscal porque había una ley de responsabilidad fiscal y había reglas de administración financiera. Ninguna de esas cosas hoy son relevantes. Entonces tendríamos que reconstruir una moneda, una regla, una forma de ordenar nuestro sector público intertemporalmente, no un año, sino a través de los años, de manera de que haya confianza. Tendríamos que volver a tener una regulación sobre los servicios públicos, de defensa de la competencia. Deberíamos tener reglas mejores en materia laboral que hagan que nuestras pymes puedan contratar con flexibilidad, con adaptabilidad. Tendríamos de nuevo que recrear condiciones de confianza en el respeto a los derechos de propiedad, las reglas de juego que predominan en los países exitosos. Por eso yo no repetiría ese programa. Hoy no sería un programa, ese programa corregía una fisura. Tenemos un problema muy distinto. Necesita una reestructuración argentina. Reponer un sistema monetario, reponer un sistema fiscal,
crear regulaciones para los servicios públicos, crear un sistema de regulación para la defensa de competencia, para el comercio exterior, repensar todas nuestras formas de inserción en el mundo, es decir, devolver confianza. Y esa es una tarea, yo diría, mucho más laboriosa de la que aquella época, no irrealizable, yo no creo en eso. Sabemos lo que tenemos que hacer, es perfectamente claro lo que tenemos que hacer, ahí está la agenda, y en realidad, si somos inteligentes va a ir ocurriendo, o sea, finalizada la negociación de la deuda de jurisdicción extranjera, hecha la negociación de la deuda de jurisdicción local, llegada al acuerdo con los organismos internacionales, esta pregunta hay que plantearla. ¿Qué van a hacer en este tema? ¿Qué van a hacer? Ahí es donde hay que crear una institucionalidad. Esto sí que evita. Argentina necesita instituciones creíbles. Si tengo un ejemplo extraordinario, fue lo que hizo la Constitución del siglo XIX de Argentina, la de 1853-1860. Esa Constitución le dio a la Argentina previsibilidad y nos volvimos el país ejemplar en crecimiento en el mundo. Éramos una locomotora, éramos un país extraordinario. De nuevo, lo que tenemos que hacer ahora es crear una institucionalidad que nos permita organizarnos, darnos previsibilidad, y hay distintos mecanismos que lo podemos hacer. Tenemos que mirar qué hacen los demás. ¿Cuál es el mecanismo eficaz? Todos nuestros vecinos tuvieron los problemas que tenemos nosotros. Todos los resolvieron. Yo no veo en nuestro genotipo algo que nos lleva a la decadencia y al fracaso permanente. Fracasamos porque tenemos mal diseño institucional, malas políticas y una distorsión cultural que nos enamoramos de lo que fracasa y lo reiteramos una y otra vez. Porque es muy difícil que haya resultados diferentes haciendo lo mismo. O sea, yo veo a nuestra élite política tratar de hacer lo mismo siempre. Si se hace lo mismo, no hay forma. O sea, ¿por qué va a haber resultados diferentes? Haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados que tuvimos hasta ahora. Si estamos dispuestos a cambiar, ahí hay una chance de que tengamos una gran oportunidad, porque es verdad que nos hemos quedado rezagados, y al quedarnos rezagados, hay también una oportunidad de acelerar en la convergencia, porque lo que progresó el mundo nos va a permitir dar saltos cualitativos si creamos confianza. Esa confianza que a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, hizo que vinieran carradas de capital. Acá no crecíamos más rápido porque no alcanzaba a llegar la gente y los capitales. Eso es lo que tenemos que crear, esa dinámica de que hemos entrado en un círculo virtuoso. Ahora, si el círculo es más de lo mismo, más de lo que nos llevó al error reiterado, al fracaso reiterado, ahí no hay nada que hacer. Eso no tiene arreglo. Eso vamos a ir peor. Vamos a ir peor porque si esa reiteración del error desalienta, descorazona. Y eso es lo que tenemos que cambiar, eso es debate cultural. Por eso está el canal del Bulldog. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos todas estas preguntas que laboriosamente contesto todos los tiempos que puedo. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar esa matriz cultural del error. Si cambiamos la matriz cultural, vamos a crear las condiciones políticas para que esos cambios sean posibles. Y si tenemos esos cambios posibles, surgirán los liderazgos. Ese es el proceso. Ahora, mi esfuerzo está en la batalla cultural, en la batalla política, y ojalá las generaciones más jóvenes tomen esta bandera y la lleven a la victoria, porque llevarla a la victoria quiere decir que hemos superado lo que nos llevó al fracaso, al retroceso y a la decadencia. Ahí recuerden que tuvimos épocas muy exitosas, Argentina fue muy exitosa, por eso una gran parte del país desciende de inmigrantes. Yo no soy un patricio, mis abuelos eran inmigrantes. Vinieron acá prácticamente, lo voy a decir con toda franqueza, cuidando caballos. O sea, vinieron y se construyeron un futuro. Siempre había una reflexión de mi abuelo que era impresionante. Él vino cuidando caballos y uno de sus hijos médicos fue académico. O sea, miren lo que fue el salto. Bueno, en la campaña presidencial de 2003 yo me acordaba de mi abuelo.
y mirando a la bandera decía, ese abuelo inmigrante que vino cuidando caballos quizá tiene un nieto presidente. Así que está ahí en los videos ese aviso. Ahí véanlo, porque ese es un relato valioso. No es que estamos maldecidos por la historia. Hemos cometido errores, hemos diseñado mal las políticas, eso se puede corregir y ojalá lo sepamos hacer. De algún modo esta última pregunta ya la fue adelantando, pero ¿cómo le parece que hubiese sido la historia de la República Argentina si se hubieran llevado a cabo esas propuestas del plan económico en el 2001? Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho lo que sugerí en marzo del 2001 y hubiéramos persistido en el esfuerzo y, por supuesto, las circunstancias hubieran cambiado y nuestro país, ordenado institucionalmente, con una buena organización económica, hubiera atravesado tiempos muy favorables? Bueno, yo ahí sí lo tengo claro. Nos hubiera ido bárbaro. Hubiéramos crecido espectacularmente. Y el país se hubiera identificado. Fíjense, esta figura es muy atractiva. Se hubiera identificado con el valor de cumplir los compromisos. Se hubiera identificado con la decencia en el ejercicio del poder. Se hubiera enamorado de la economía de mercado. Y hubiera valorado enormemente las instituciones republicanas, la división de poderes, la libertad de prensa, la alternancia en el poder. Se hubiera entusiasmado con lo que ha sido siempre la propuesta de éxito de los países prósperos. Nos hubiera ido extraordinariamente bien. Es cierto que esto es contrafáctico, pero fíjense ustedes la oportunidad. Se hubiera unificado esa sensación de reconstrucción de la reputación argentina, de hacer las cosas correctamente, de honrar los compromisos, de actuar vigorosamente, y una organización bien hecha, sin gastos excesivos, nuestro sector productivo, privado, hubiera volado. Y eso nos hubiera permitido un círculo virtuoso de éxito. Yo siempre lo asocio a lo que le pasó a los alemanes en la posguerra. Es verdad que hicieron un gran esfuerzo, es verdad que diseñaron instituciones adecuadas, tuvieron suerte, en lugar de revertir lo que estaba bien, se volvieron tenaces en defenderlo, y la historia fue fantástica. Y eso es lo que yo creo que le hubiera pasado a la Argentina. Es cierto que es un juego contrafáctico, pero está ahí. Eso era posible, eso hubiera sido extraordinario y hubiera evitado que en esa década donde todo estuvo a nuestro favor, los recursos se disiparan en una orgía populista. En lugar de eso hubiéramos capitalizado al país, lo hubiéramos hecho fuerte, lo hubiéramos, corregido sus debilidades y hubiéramos creado las condiciones para que esa prosperidad nos cohesione socialmente y nos vuelva un país atractivo en una región que tenemos que también decirlo, es un gran activo. Nosotros vivimos en una zona de paz del mundo. Entonces si acertamos en nuestra organización institucional, económica, en nuestros valores culturales, en una zona de paz, donde nuestros vecinos cooperan con nosotros, donde no tenemos conflictos religiosos, no tenemos conflictos raciales, no tenemos amenazas misilísticas, atómicas, bacteriológicas, químicas, no tenemos los problemas que son difíciles de arreglar. ¿Se imaginan si hiciéramos las cosas bien lo que sería esto? Bueno, lo que fuimos, no más que eso, lo que fuimos uno de los países más ricos del mundo. Miren si volviéramos a eso. Si Argentina hubiera crecido entre 1974 y 2019, como creció Chile, hubiéramos tenido un ingreso per cápita más alto que Australia. En vez de irse nuestros hijos, nuestros nietos, los que tendríamos que trabar las puertas, como hacía Irigoyen, o sea, un hotel de inmigrantes ahí para que entren ordenadamente. Ahí entraban, por eso no nos contagiamos la gripe española,
Y Irigoyen no hacía tal, hacía hacer la cuarentena en el hotel. Si usted estaba sano, entraba a trabajar. Si no estaba sano, se quedaba ahí esperando a sanarse. Esas cosas que supimos hacer son muy importantes. ¿Lo hicimos alguna vez? ¿Por qué no lo podemos volver a hacer? Es contrafáctico, pero yo creo en eso. Gracias.